Atención, lo que está ocurriendo no puede leerse como una simple disputa comercial ni como otro episodio rutinario de tensión entre México y Estados Unidos. Lo que estamos viendo es una prueba de fuerza política, y en el centro de esa prueba está Claudia Sheinbaum. No como figura decorativa, ni como heredera pasiva de una línea previa, sino como la dirigente que ha decidido convertir la presión externa en una oportunidad de reposicionamiento estratégico. La chispa de este momento es clara. Donald Trump vuelve a colocar sobre la mesa la amenaza de aranceles, usando el comercio como arma de intimidación. La lógica de siempre era simple: Washington presiona, México resiste unos días, luego negocia desde una posición defensiva. Pero esta vez el movimiento parece distinto, porque Sheinbaum no responde solo al golpe inmediato. Responde alterando el tablero. Su apuesta, según el relato que ha comenzado a tomar forma, consiste en reducir la vulnerabilidad histórica de México frente a Estados Unidos. Esa dependencia, presentada durante décadas como inevitable, significó que una parte decisiva del destino económico mexicano quedara atada a decisiones tomadas al norte de la frontera. Sheinbaum parece haber entendido que ahí estaba la debilidad central, y por eso la respuesta no se limita a rechazar amenazas, busca abrir rutas nuevas, socios nuevos y márgenes de maniobra nuevos. Eso explica por qué la conversación ya no gira únicamente alrededor del TEMEC, ni de la frontera, ni de un desacuerdo puntual con Trump. Ahora gira alrededor de algo mucho más sensible: la posibilidad de que México deje de actuar como un socio condicionado y empiece a comportarse como un actor con estrategia propia. Y ahí aparece el elemento más explosivo: la aproximación de México a un entorno multipolar, junto con la construcción de entendimientos con Cuba y Colombia. Empieza a proyectar la imagen de un bloque regional menos dependiente de la tutela estadounidense. Tal vez todavía no estemos ante una ruptura definitiva, pero sí ante una señal de desafío. La pregunta ya no es si Washington está molesto. La pregunta es si Claudia Sheinbaum está midiendo hasta dónde puede empujar esta confrontación sin provocar una reacción mayor. Porque si este es apenas el primer movimiento, entonces lo que viene después puede redefinir no solo la posición de México, sino el equilibrio político de toda la región. Para entender la magnitud del movimiento que está ejecutando Claudia Sheinbaum, hay que retroceder y observar el contexto de poder en el que México ha operado durante décadas. No se trata solo de comercio, se trata de una estructura completa donde Estados Unidos ha definido reglas, tiempos y límites, y donde México, incluso en sus momentos más firmes, rara vez ha salido completamente de esa órbita. Durante más de medio siglo, la relación bilateral ha estado marcada por una asimetría evidente: Estados Unidos como mercado dominante, como fuente de inversión, como árbitro político indirecto; México como socio necesario, pero condicionado. El dato clave es contundente: más del 80% de las exportaciones mexicanas han dependido históricamente del consumo estadounidense. Eso no es solo economía, es un mecanismo de influencia. Washington utilizó esa dependencia para presionar en temas migratorios, energéticos, de seguridad y hasta regulatorios. Cada negociación comercial llevaba implícita una agenda política, y cada crisis en la frontera se convertía en una herramienta de presión. México podía negociar, sí, pero siempre dentro de un marco definido por su vulnerabilidad estructural. Aquí es donde entra Claudia Sheinbaum con una lectura distinta. Su administración parece asumir que el mundo ya no es unipolar, que el margen de maniobra no está en resistir mejor, sino en cambiar las condiciones del juego. Y esa idea es clave, porque redefine completamente la lógica de acción. Ya no se trata de responder a Estados Unidos, se trata de reducir la necesidad de responderle. La posible aproximación hacia el bloque BRICS, más allá de su grado real de avance, funciona como señal estratégica. China, Rússia, Índia y Brasil representan no solo mercados alternativos, sino también fuentes de financiamiento y tecnología que no están condicionadas por los mismos criterios políticos que Washington ha impuesto históricamente.
Para Sheinbaum, esto abre una ventana a diversificar socios para diluir presiones. Pero el movimiento no termina ahí. La articulación con Cuba y Colombia introduce un componente regional que eleva el nivel de la jugada. Cuba representa resiliencia frente al bloqueo. Colombia, tradicional aliado de Estados Unidos, aporta un giro inesperado si decide alinearse en una lógica más autónoma. Y México, con su peso económico, actúa como eje articulador. Si estos tres actores comienzan a coordinar políticas en infraestructura, comercio u rutas logísticas, el impacto no sería menor. Significaría que el Caribe y las conexiones entre Atlántico y Pacífico dejan de estar bajo una lógica exclusivamente influenciada por Washington. No es una sustitución inmediata, pero sí un desplazamiento gradual. Aquí aparece otra pieza clave del tablero: las rutas comerciales y energéticas. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, no es solo un proyecto de infraestructura, es una declaración estratégica. Ofrecer una alternativa al Canal de Panamá implica entrar en competencia directa en uno de los puntos neurálgicos del comercio global. Y si a eso se suman inversiones externas, particularmente de Asia y Medio Oriente, el escenario cambia aún más. Porque México deja de ser únicamente un receptor de manufactura orientada a Estados Unidos. Empieza a posicionarse como nodo logístico global. Todo esto explica por qué la reacción en Washington no es solo política, sino estructuralmente preocupada. Porque lo que está en juego no es un tratado, ni un arancel puntual. Es la posibilidad de que México deje de ser predecible dentro del sistema que Estados Unidos ha dominado. Sin embargo, este reposicionamiento no ocurre en el vacío. Cada movimiento de Sheinbaum genera respuestas, algunas visibles, otras silenciosas. Presiones diplomáticas, mensajes en medios, ajustes en mercados. Y eso nos lleva al siguiente punto inevitable. Cuando una estructura de poder se ve desafiada, no se queda inmóvil. Responde. La respuesta no tardó en aparecer. Y no llegó en forma de diálogo, sino en forma de presión escalonada. Washington comenzó a enviar señales claras de incomodidad, declaraciones más duras, amenazas comerciales más explícitas y, sobre todo, una narrativa que intentaba presentar los movimientos de Claudia Sheinbaum como un riesgo para la estabilidad regional. Donald Trump, fiel a su estilo, elevó el tono. Volvió a poner sobre la mesa aranceles agresivos. Habló de proteger la industria estadounidense, pero detrás de ese discurso hay algo más profundo. Un intento de frenar un desplazamiento que, si se consolida, podría debilitar la influencia estructural de Estados Unidos en su propia zona de influencia. Aquí es donde el conflicto deja de ser técnico y se vuelve político. Porque Sheinbaum no retrocede. Y eso rompe una expectativa histórica. En lugar de buscar una salida rápida, su postura sugiere que está dispuesta a sostener la tensión, no para escalar sin control, sino para modificar la relación de poder. La clave está en cómo se reorganizan las piezas alrededor de México. Por un lado, sectores industriales en Estados Unidos comienzan a presionar a su propio gobierno, porque la dependencia no es unilateral. Muchas cadenas de suministro estadounidenses dependen directamente de la producción mexicana. Si los aranceles se disparan, el impacto no se queda en México. Regresa a Texas, a California, a Arizona. Regresa en forma de inflación, de disrupción productiva, de incertidumbre. Esto crea una grieta interna en la posición estadounidense. Por otro lado, los actores internacionales observan con atención. China ve una oportunidad. Rusia interpreta el movimiento como una ventana geopolítica. Y economías emergentes comienzan a considerar a México no solo como socio comercial, sino como punto de entrada a una región en transformación. Mientras tanto, Cuba y Colombia juegan sus propias cartas. Cuba, históricamente aislada, encuentra en esta dinámica una posibilidad de reinserción. Su capacidad de adaptación a sistemas alternativos le permite convertirse en pieza útil dentro de una arquitectura financiera distinta. Colombia,
En cambio, representa el giro más sensible, porque su alineamiento tradicional con Estados Unidos hace que cualquier cambio en su postura tenga un peso simbólico enorme. Si Colombia se acerca a la lógica impulsada por Sheinbaum, el mensaje es claro: la región ya no se mueve en bloque bajo una sola influencia. Pero toda esta dinámica tiene un punto crítico: el control de las rutas, el Caribe, el Golfo de México, los corredores interoceánicos, no son solo espacios geográficos, son arterias del comercio global. Y si México, junto con sus aliados, comienza a tener mayor control o influencia sobre estos flujos, el impacto estratégico es inmediato. Washington lo entiende, y por eso la tensión aumenta. Pero hay una pregunta que empieza a tomar fuerza: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum? Porque sostener esta posición implica riesgos: presión económica, volatilidad financiera, campañas de deslegitimación. Y aún así, sus movimientos sugieren que no se trata de una reacción improvisada, sino de una estrategia con múltiples capas. Y eso nos lleva al punto más delicado de todo este proceso. Si esto es realmente una estrategia, entonces tiene una lógica interna que todavía no se ha revelado completamente. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de mirar solo los eventos visibles y empezar a conectar la arquitectura detrás de sus decisiones. Porque lo que parece una reacción a Trump, en realidad, se asemeja más a una reconfiguración estratégica de largo plazo. El primer elemento clave es la diversificación, pero no como concepto general, sino como herramienta de poder. Durante décadas, la dependencia de México respecto al mercado estadounidense funcionó como un ancla. Sheinbaum parece estar intentando convertir esa ancla en palanca, como abriendo múltiples frentes simultáneamente. Por un lado, la aproximación a economías del bloque BRICS no busca sustituir a Estados Unidos de inmediato. Eso sería inviable. Lo que busca es diluir su peso relativo. Si México logra que una parte creciente de su comercio, financiamiento e inversión provenga de Asia, Medio Oriente o Sudamérica, entonces cada amenaza de Washington pierde eficacia. Y aquí aparece el segundo elemento: la desdolarización parcial. No se trata de abandonar el dólar de un día para otro. Se trata de crear alternativas, mecanismos de intercambio en monedas locales, uso de otras divisas en sectores específicos, integración a sistemas financieros que no dependan completamente de bancos estadounidenses. Cada uno de estos movimientos reduce un poco más la capacidad de presión externa. Esto explica por qué la narrativa sobre sistemas de pago alternativos, como plataformas financieras fuera del circuito tradicional, genera tanta incomodidad en Washington, porque el poder del dólar no es solo económico, es geopolítico, y cualquier intento de erosionarlo, aunque sea gradualmente, toca el núcleo del sistema. El tercer elemento es aún más sensible: el control logístico. El desarrollo del corredor interoceánico en el sur de México no es un proyecto aislado. Es una pieza dentro de una red potencial que conecta puertos, rutas terrestres y nodos energéticos. Si se articula con infraestructura en Cuba y Colombia, el resultado no es solo eficiencia comercial, es capacidad de negociación. Quien controla rutas, controla condiciones. Y Sheinbaum parece estar apostando a eso. Pero la estrategia no se limita al comercio y la logística. También incluye capital. La apertura hacia inversiones provenientes de Medio Oriente y Asia introduce una variable nueva: capital que no viene necesariamente acompañado de las mismas condiciones políticas que históricamente han impuesto instituciones occidentales. Esto le da margen al gobierno mexicano para decidir con mayor autonomía en sectores estratégicos como energía, infraestructura y tecnología. Sin embargo, esta apertura también tiene riesgos, porque implica equilibrar intereses de múltiples actores globales. Y en un entorno multipolar, ese equilibrio es frágil. Aquí es donde entra el cuarto elemento: la narrativa. Sheinbaum no solo está moviendo piezas económicas, está construyendo un discurso, uno centrado en soberanía, autonomía y multipolaridad.
Ese discurso no es solo para consumo interno, es una señal hacia otros países de la región. Una invitación implícita a explorar caminos similares. Si esa narrativa gana tracción, el impacto podría ir más allá de México. Pero toda estrategia tiene un punto de tensión. Y en este caso, ese punto es la reacción acumulada de los actores afectados. Estados Unidos no es el único que observa. Los mercados financieros reaccionan. Las agencias de riesgo evalúan. Los aliados tradicionales recalibran. Y dentro de México, también hay sectores que cuestionan el costo de este giro. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Puede Claudia Sheinbaum sostener esta estrategia sin provocar un choque mayor? Porque si cada movimiento reduce dependencia, también aumenta exposición a nuevas dinámicas de poder. Y eso nos lleva directamente a las consecuencias. Porque las decisiones estratégicas, tarde o temprano, se traducen en efectos concretos. Las consecuencias ya comenzaron a manifestarse, y no lo hacen de manera uniforme. Se expanden en múltiples niveles, generando efectos que van desde lo económico hasta lo político, pasando por lo social y lo geoestratégico. Claudia Sheinbaum ha activado un proceso que, una vez iniciado, es difícil de contener. En el plano económico, el primer impacto es la incertidumbre controlada. Los mercados reaccionan con cautela. No hay colapso, pero sí ajustes. Inversionistas tradicionales, especialmente aquellos vinculados a cadenas de valor con Estados Unidos, empiezan a recalibrar sus decisiones. Sin embargo, al mismo tiempo, nuevos flujos de capital comienzan a aparecer. Fondos provenientes de Asia y Medio Oriente exploran oportunidades en infraestructura, energía y tecnología en México. Este doble movimiento crea un escenario híbrido. Por un lado, tensión con el norte. Por otro, apertura hacia nuevos polos. Y en ese equilibrio, Sheinbaum intenta posicionar a México como un puente, no como un satélite. Pero el efecto más sensible no está en los mercados, está en la política. Dentro de Estados Unidos, la presión interna aumenta. Sectores industriales advierten que una escalada comercial con México podría ser contraproducente. Gobernadores de estados fronterizos comienzan a intervenir indirectamente, conscientes de que sus economías dependen profundamente de la integración con México. Esto debilita la capacidad de Washington de actuar de forma unilateral sin costo interno. Al mismo tiempo, en América Latina, el movimiento genera un efecto dominó silencioso. Países como Brasil, Bolivia e incluso algunos gobiernos centroamericanos observan con atención. No necesariamente replican la estrategia, pero sí reconsideran sus propios márgenes de autonomía. La figura de Sheinbaum empieza a proyectarse no solo como presidenta, sino como referencia de una línea política distinta en la región. Aquí aparece una de las consecuencias más importantes: el cambio de percepción. México deja de ser visto únicamente como socio subordinado de Estados Unidos y comienza a ser interpretado como actor con capacidad de decisión propia. Ese cambio, aunque intangible, tiene efectos concretos en negociaciones internacionales, en acuerdos comerciales y en alianzas futuras. Sin embargo, este reposicionamiento también trae riesgos internos. Sectores empresariales mexicanos, particularmente aquellos más integrados al mercado estadounidense, expresan preocupación. Temen que una confrontación prolongada genere costos innecesarios. Al mismo tiempo, actores políticos opositores utilizan la situación para cuestionar la estrategia del gobierno, planteando dudas sobre su sostenibilidad. Sheinbaum, por su parte, parece apostar a una lógica de mediano plazo. Aceptar tensiones inmediatas para construir una posición más sólida en el futuro. Pero hay un punto crítico que comienza a perfilarse: la sostenibilidad. Porque diversificar socios, crear nuevas rutas y modificar estructuras financieras no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, estabilidad interna y capacidad de gestión. Y cualquier error en ese proceso podría ser aprovechado por actores externos para presionar nuevamente. Aún así,
El movimiento ya ha cambiado algo fundamental. El marco de negociación, México ya no se presenta únicamente como receptor de condiciones. Empieza a actuar como generador de condiciones. Y eso altera la dinámica en cada conversación bilateral o multilateral en la que participa. Entonces la pregunta final no es si habrá consecuencias, es cuáles de ellas terminarán definiendo el futuro. Porque todo este proceso parece conducir a un punto de inflexión. Uno en el que Claudia Sheinbaum tendrá que decidir si consolida este giro o si ajusta el rumbo ante las presiones acumuladas. El punto de inflexión ya está aquí. Y no es abstracto. Es político, es económico y es profundamente estratégico. Claudia Sheinbaum ha llevado a México hasta una línea donde retroceder tiene un costo, pero avanzar también lo tiene. Y precisamente ahí es donde se define si esto fue una maniobra táctica o el inicio de una transformación estructural. Porque después de todo lo que hemos analizado, hay algo que ya no puede ignorarse. México ha cambiado su posición en el tablero. No completamente. No de forma irreversible todavía, pero lo suficiente como para alterar la lógica de relación con Estados Unidos. Washington ya no enfrenta a un socio que responde automáticamente a la presión. Enfrenta a un actor que calcula, que diversifica y que, sobre todo, mide el valor de cada decisión en términos de poder, y eso genera una nueva realidad. Una donde cada amenaza de aranceles ya no garantiza obediencia. Una donde cada negociación implica concesiones en ambos lados. Una donde México empieza a jugar con más de una carta al mismo tiempo. Pero aquí es donde la tensión alcanza su punto más alto. Porque el margen de error se reduce. Si la estrategia de Sheinbaum logra consolidarse, si las nuevas alianzas se vuelven operativas, si las rutas logísticas se fortalecen, si la diversificación financiera avanza, entonces México podría emerger como un eje clave dentro de un mundo multipolar. Pero si falla, si las presiones externas se intensifican, si los mercados reaccionan negativamente o si la cohesión interna se debilita, el costo político puede ser significativo. Y ese es el verdadero riesgo de esta jugada. No es una estrategia sin retorno inmediato, es una apuesta a que el mundo realmente está cambiando. Una apuesta a que América Latina puede reorganizarse, una apuesta a que México puede dejar de depender sin quedar aislado. En este punto, vale la pena preguntarse algo contigo que estás viendo este análisis. ¿Crees que esta estrategia fortalece a México o lo expone demasiado? Tu lectura también forma parte de este debate. Porque lo que está ocurriendo no es solo una historia de gobiernos, es una historia de dirección. Claudia Sheinbaum ha decidido mover a México en una dirección distinta, más autónoma, más arriesgada, más ambiciosa. Y aunque los resultados finales aún no están definidos, el impacto ya es visible. El equilibrio regional se está moviendo. Las reglas implícitas están cambiando. Y los actores globales están tomando nota. Quizá esto no sea todavía el fin de una era, pero definitivamente es el inicio de otra. Si quieres seguir viendo análisis como este, donde desmenuzamos lo que realmente hay detrás de los movimientos políticos, mantente atento, porque lo que viene en los próximos meses puede ser aún más decisivo. Y recuerda algo clave. Las grandes transformaciones no comienzan cuando todo está claro. Comienzan cuando alguien decide cambiar las reglas. Y eso es exactamente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum.